presencia poderosa. Dios ministra, Dios con la autoridad suya. Contiene tu espíritu. Ministra Dios espíritu, quita las enfermedades del cuerpo. Quita la tristeza, quita los poderosos, quita las angustias, Dios mío. Y podemos servirte con todo corazón, mente, alma y espíritu. Ahora lo pido creyendo por la fe en tu palabra poderosa. Yo doy gracias en el nombre de Jesucristo por tu presencia santa. Y te pido que te glorifiques y bendiga, Dios mío. Que Dios santo poderoso se manifieste en lo que hacemos, Dios mío del cielo. Que tu espíritu esté con nosotros ministrando. Tu palabra dice en Hechos capítulo 8, verso 1:8. Dice tu palabra, recibiréis poder. Poder de tu espíritu. Poder de su gloria santa. Dios poderoso puede mover a conciencia las actitudes con tu gloria. Puedes romper cadenas con el poder de tu espíritu. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que resucitó a Lázaro. El Dios poderoso que calmó la tempestad. El Dios poderoso que puso presos a las olas del mar. Aleluya. Santo poderoso, gracias por tu presencia poderosa en mi vida, Señor. Yo te agradezco en este momento, Padre amado, y te doy gracias por lo que pones en mi vida, colocas en mi vida, Señor. Amor por tu obra tuya comprada con sangre en la cruz del Calvario, Dios mío. Pido que me anime, fortaléceme en tu gracia divina y me des solución en tu espíritu para ministrar lo suyo, Señor. Porque yo soy débil, no soy nada en este mundo consistente. Pero me pueden capacitar con el poder de tu espíritu para mejorar mi vida espiritual. Y poder dar a los enfermos, los que están cautivos y libertados en el nombre de Jesús. Por la fe en tu palabra poderosa. Gracias te da mi alma, mi espíritu, aleluya. Sea tu nombre poderoso. Me la Biblia, por favor. Santo su nombre. Vamos a leer esta poderosa palabra, alabado sea Cristo, santo su nombre. Esperamos que Dios se glorifique en esta reunión. Siempre que haya usted dice, venga con un propósito de alabar el nombre de Cristo. Venga usted con un propósito de darle gracias a Dios y de recibir lo que Dios quiere para su vida. Porque Dios sí quiere bendecir su pueblo, pero un pueblo dispuesto para la gloria de Él. Dios sí quiere bendecir su iglesia. Debemos entender que debemos tener un corazón dispuesto para Él, para que Dios haga milagros en nosotros, alabado sea Cristo. Le pido el favor que hable la palabra del Señor, Salmo 85, para la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Ahora, en la iglesia, todos los hermanos pueden capacitarse para servirle al Señor. Hay una gran responsabilidad de nosotros en formar líderes, hombres y mujeres que sirvan a Dios. Nosotros no podemos formar una iglesia de hombres y mujeres sencillas. De aprender a los hermanos a pasarlos aquí adelante, lea usted la palabra, canta usted los coros, sírvale a Dios, santo el Señor. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que formar gente para que el día de mañana sirvan a Dios. ¿Sabe por qué yo tengo pastores al lado mío? Porque llega un hermano y tan pronto le digo, capacita y comienzo a orar por él, hasta que Dios tome su espíritu, la toma, lo toma y le sirva a Dios. Una iglesia no puede tener hermanos sencillas o hermanas, y hay que aprender todos a buscar la presencia de Dios. Hermana, lea la palabra, hermana. Usted puede predicar, hermana, usted puede hablar de Cristo porque Cristo le dio autoridad. Amén.
ahorita. Salmo 85, por favor, tan amado. Poderoso. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pueblos de ellos cubriste. Recibiste a todos su enojo y apartaste del ardor de tu ira. Restauraos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habiten la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos no tendrán por camino. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo, alabado sea de los cultos, ¿cómo se va a dirigir los cultos para que todos los hermanos tomen parte? Los hermanos bautizados no pueden estar sencillos, tienen que hacer algo, cantar, leer la palabra, hacer algo para la gloria del Señor. Dios mío, que Dios nos ayude a entender que la iglesia está puesta para que adore el nombre de Cristo y que todos podamos ser capacitados para servirle al Señor. ¿Cuál es precisamente lo que la cristiana debe de hacer para servirle a Dios? Guardarse puro en la presencia de Dios, santo sirviéndole a Dios. Apartarse del pecado. Rechazar todo monstruo, oscuridad, toda obra de mal. Guardar su cuerpo para que le pueda servir al Señor de todo pecado, de toda impureza. Entonces puede servirle a Dios con libertad. Porque entonces el cuerpo está limpio, el alma y el espíritu. Nosotros no podemos servirle a Dios en un vaso sucio, nunca. Hay que limpiarnos. Hay que pedirle al Señor que nos bendiga y nos guarde de todo mal para ser nosotros hijos verdaderamente de Dios y amigos de Dios como lo fue Abraham. Santo su nombre, Señor. Vamos a hacer una oración para entregar al hermano Mauricio Pastor, Santo el Señor. El próximo sábado hay Santa Cena en este lugar, voy a traer la palabra poderosa del Señor. Yo sé que Dios va a tocar con su espíritu muchas criaturas en este sector, pero primeramente tenemos nosotros que ser transformados por la gloria de Cristo. Nosotros no podemos decir que otro se cambie cuando yo no soy transformado, cuando yo no soy regenerado. Tengo yo que ser cambiado con la gloria de Cristo para decirle a otro que Cristo me ha cambiado. Amén. 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 Dios quiere eso en nosotros. Hay mucha gente que quiere venir a este lugar, pero tienen que encontrar hombres y mujeres puros, santos, que les sirvamos al Señor. Y hay muchos niños que quieren venir a este lugar también. Pero los vamos a soltar en oración y en ayuno para que Dios se glorifique. Yo les he dicho a usted, si usted se quiere unir, a las 3 de la mañana estoy orando para que usted se una y se unan los pastores, los evangelistas que están clamando también en el mundo entero. Pero no a todos los pastores, porque hay muchos pastores que aman el dinero y no las almas. Hay que unirnos a los pastores que aman las almas, que no aman el dinero, que son capaces de soltar todo para la gloria de Dios y no quieren dinero de este mundo ni nada de este mundo, sino las almas que están perdiéndose, las almas que están extraviadas.
Por ello nos vamos a unir con ellos, las doncellas, los niños, adolescentes, para que Dios fortalezca este lugar. Amén. Amén. Yo estoy seguro que Dios va a bendecir su iglesia. Y como siempre lo he hecho, yo veo la gloria de Dios en mi vida y por lo que hago. Tenemos una solicitud muy importante. Y es ver este lugar, por lo menos con la mitad de la plancha para el salud de los niños arriba. Y eso no se hace tan fácil que orar, hay que doblar rodilla. Para que Dios toque las esposas de los pastores, y podamos nosotros tener este lugar amplio y en condiciones para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Dios está con nosotros. Y usted viene aquí, y los que están llegando es porque han tocado que le pone tu espíritu. Porque han tocado con la gloria de Cristo. Eso no es porque... Nunca viene por casualidad, porque Dios lo ha tocado con su gloria. La ha tocado. Damos gracias a Dios que Dios está con nosotros. Usted también, Dianita, está con nosotros. Alabado sea Cristo. Y que esta palabra, ese consejo que Dios les ha dado, sea de bendición para ellos. Alabado sea Cristo. Santo su nombre. Vamos a orar. En este momento nosotros vamos a ponernos en la presencia del Señor, colocarnos y pedir al Señor santidad para que Dios ministre lo que vamos a hacer. Excelentísimo Señor que estás en los cielos, pone tu espíritu en nosotros, Señor. Tu gracia divina nos cubre, nos llena de esperanza viva, Jesucristo. Tu poder santo mora en nuestra vida, Jesucristo. Tu gracia divina se manifieste, buen Dios. No queremos nada de este mundo, porque este mundo es traidor y malo, Señor. Queremos de tu santa presencia y queremos apartarnos para ti. Un pueblo apartado para ti. Un pueblo separado del mundo para la gloria de Jesucristo. Padre, prepara con su Espíritu Santo este lugar, Señor, para que nos ministre con tu gloria santa, tu palabra, todo lo que hacemos sea ministrado con tu gloria en el nombre de Jesús. Padre Santo, vuelve, Dios mío, las personas que están con nosotros, las personas, Señor, que no han llegado nuevamente a este lugar, te pido que les tome, Jesucristo. Yo pido creyendo por la fe de tu palabra poderosa. Y vuelva al camino de la vida, buen pastor, para que tú nos pastorees, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu presencia poderosa y la vida que nos da. Y poder alabar tu nombre santo, Señor. Honra, gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por darnos este santo privilegio, Señor, de estar alabando tu nombre santo. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Un aplauso. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. Vamos a orar para recibir la alabanza, la adoración en esta mañana, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor Dios Santo, utiliza los vasos en esta mañana, todo lo que tú has preparado, Padre eterno, porque tu obra te pertenece, es tuya, Señor Dios Santo. Guíanos en esta alabanza, en esta adoración, Señor, en este tiempo, Señor, en nuestros corazones dispuestos, Señor, entendiendo, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el único Dios poderoso, Señor, que puede transformar los corazones y las vidas. Por eso elevamos cánticos de adoración y de alabanza, reconociendo que necesitamos de ti, Padre eterno, y el fuego y el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gloria a Dios, maravilloso, hermanos. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, ¿cierto que sí? Porque nosotros somos bendecidos cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, amado mío. Dice la palabra del Señor que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está nuestro Señor en medio de nosotros, amén. Vamos a darle gracias y vamos a disponer nuestro corazón en oración para presentarle a Él esta alabanza y esta adoración. Gloria a ti. Eterno Dios maravilloso, nuestro Padre que estás en el cielo, Señor.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, eterno Rey, nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana de Cristo Redentor, para pedir la dirección de tu Santo Espíritu en lo que vamos a hacer hoy, Señor. Porque no hay nada, Señor, que podamos hacer en nuestras fuerzas que sea agradable para ti, oh Dios mío santo. Solo te podemos entregar un corazón humillado delante de ti, eterno Dios, que se arrepiente de haberte ofendido, Señor. Porque sabemos que te hemos ofendido, oh Dios mío santo. Aún hay cosas que nosotros no vemos, oh Dios mío santo, como decía tu siervo David. Líbrame de estos errores que me son ocultos, Señor, que son ocultos a nuestros ojos, oh eterno Dios. Padre, como está escrito en tu palabra en Isaías, oh Señor, estemos a cuentas hoy, oh Dios mío santo. Y si nuestros pecados, oh Señor, son como la grana, Padre mío, como la blanca nieve, serán emblanquecidos, Señor. Hoy quita toda esta inmundicia, Señor. Rompe estas vasijas si necesitan ser rotas, oh Dios mío santo. Y forma, oh Dios mío santo. Toma del barro nuevamente y ayúdanos. Fórmanos nuevamente, Señor, así como está escrito en tu palabra, como el alfarero, oh Dios mío santo, como te parezca mejor hacernos, oh Señor. Crea un espíritu nuevo dentro de mí, oh Dios eterno, para alabarte, para gloria y honra de tu nombre, eterno Dios. Porque solo tú, mi Señor, solo tú puedes transformar este corazón eterno, maravilloso Dios. Te damos gracias por habernos permitido estar en este nuevo día, Señor. Porque tú eres el que nos ha dado este aire que estamos respirando, Señor Jesús. Eres quien nos da la vida, eterno Dios. Eres quien despierta, oh Señor. Haces que alumbre el sol sobre nuestras cabezas en el día de hoy, eterno Dios. Por eso te agradecemos, oh Señor, porque tú eres bueno, oh Dios eterno. Por eso estamos aquí en esta mañana para decirte, Señor, que estamos agradecidos contigo por tu gran misericordia y bondad que has tenido hasta este instante, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, nosotros te clamamos, oh Señor. Te clamamos es por aquellos nuestros familiares que siguen, oh Señor, sin tu verdad, que siguen enceguecidos, oh Señor, que siguen sordos, oh eterno Rey. Padre, tú sabes, oh Señor, tú sabes en qué momento les pondrás ese sentir en su corazón de buscarte, eterno Dios. Nosotros te seguimos clamando por ellos, oh eterno Rey, reclamándolos para ti, Señor, para que sus almas no se pierdan, Señor. Porque como decía tu siervo, nuestro pastor Sergio, todo lo que está aquí en este mundo es pasajero, eterno Rey. Pero nuestras almas son las que van a un lugar, oh Señor, o de vida o de muerte, Padre mío, y preferimos, oh Señor, que sea contigo, eterno Rey, en tu reino, como está escrito en tu palabra, Señor maravilloso. Padre, gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo que haces por nosotros, oh Señor Jesús. Sigue glorificándote en esta mañana, Señor eterno. Padre, como está escrito en tu palabra, nosotros somos los pámpanos y tú eres nuestra vida, Señor Jesús. Separados de ti nada podemos hacer, eterno Rey. No permitas que nos separemos de ti, no permitas que nos alejemos de tu camino, Señor. Sino síguenos guiando por la senda de rectitud que eres tú, eterno Rey, maravilloso. Porque como está escrito en tu palabra, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino, eterno Rey. Así eres tú, Señor. Te pedimos que nos sigas iluminando el sendero, Señor. Porque sabemos que aunque se vengan pruebas difíciles, oh eterno Rey, en ti podremos hacerlo. En ti podremos, oh Señor, superar. En ti tenemos la victoria, eterno Dios. Eterno y maravilloso Cristo Jesús, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo en esta mañana, Señor Jesús. Recíbela, Señor, y abre esas ventanas y puertas de los cielos, oh Señor Jesús. Y derrama de tu gloria sobre este lugar, Señor. Derrama de la presencia de tu Espíritu Santo, oh Dios maravilloso. Gracias te damos, eterno Rey, amado mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. A su pueblo, victoria. Amén en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos la victoria en nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle a nuestro eterno Dios que qué hubiera sido de nosotros si no hubiera llegado a nuestras vidas. Le damos gracias, eterno Rey. Es maravilloso, Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Mi amor
vacío mi corazón, andaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que grama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, nuevamente, hermano, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. O sería como un ciervo que graba por la mano en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias porque tú nos has amado, Señor, de una manera inigualable, eterno Rey. Gracias porque nos sigues amando, Señor Jesús, y no lo demuestras cada día, Señor. Oh sí, eterno Rey, Padre mío, porque tú, Señor, nos libraste de la muerte, Señor. Gracias, eterno Rey. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú diste la vida de mis antojos, Señor Jesús. Gracias porque nos salvaste, Señor eterno, de una muerte muy dolorosa, oh eterno Dios. Porque nosotros debíamos estar allí, Señor, pagando el precio, Señor Jesús. Pero tú lo pagaste por nosotros, y hoy te agradecemos, Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. En tu amor has derramado en mi corazón. Yo sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. La cruz de tu vida lo entregaste
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, eterno Rey maravilloso. Simplemente te podemos dar gracias, oh Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, oh Señor Jesucristo. Bendito Rey, alabado es tu nombre, Señor. Exaltado eres, oh Señor maravilloso, por todo lo que tú haces, eterno Rey. Oh Señor, pedimos ahora que tu Espíritu, Señor, venga sobre este lugar. Que vengas, oh Señor, pose sobre cada uno de nosotros, oh eterno Rey. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Eterno y maravilloso Dios, cada día más te queremos conocer. Más y más, Señor.
eterno Rey. Exaltado seas tú, Señor maravilloso. Oh, digno de alabanza, de adoración, de honra y de gloria, eterno. Eres tú santo, Señor, eres tú maravilloso. Gracias, eterno Rey. Oh Dios mío santo, queremos ahora exaltarte, queremos decirte que eres santo, Señor, que no hay nadie como tú, eterno Rey, que tú estás aquí, Señor, que tú estás pasando por aquí, eterno y maravilloso Dios. Gracias por tu nombre, gracias por tu poder, eterno Rey maravilloso. Ahora con todo el corazón vamos a cantarle a Él. Él es santo, Señor, eres digno. Alabanza a tu nombre, eterno Rey.
¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Gloria a Dios Santo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Hoy el Señor nos quiere hablar de algo muy especial. Después de todo este año que hemos pasado, nos quiere recordar algo muy especial de la palabra. Amén. Amén. Efesios 6, versículo 12. Padre eterno, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo amado, y bajo la guía y el poder y la unción de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Efesios 6, versículo 12. Es un texto que lo hemos escuchado harto y hoy el Señor nos quiere recordar mucho sobre esta palabra. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos sentarnos, hermanos. Hoy el Señor nos habla de algo muy especial. Y es que nos quiere recordar, hermanos, y este año que ha ido pasando con tanta dificultad en tantas cosas, hermanos, pero que hemos estado en victoria. Gloria a Dios por eso. Y algo muy importante es que tenemos que entender que también existe una lucha espiritual. Amén. Que existe una lucha que a veces no vemos, hermanos, pero que se manifiesta en nuestras vidas. Existe el mundo natural como lo conocemos, ¿cierto? Nosotros podemos palpar este mundo, podemos tocarnos, podemos disfrutar de lo que Dios ha creado en el mundo natural. Pero existe también un mundo sobrenatural. En lo natural nos podemos mover, podemos hablar, podemos disfrutar, ¿cierto? Porque Dios lo ha permitido y le ha placido que fuese de esta manera. Pero también, hermanos, tenemos que entender que muchas de las cosas de lo natural tienen origen también en lo espiritual. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a entender, abrir nuestros ojos. Como de alguna manera nos hablaba, ¿cierto?, nuestro pastor Sergio, hermanos. Tenemos que empezar a buscar más las cosas de Dios en todo el sentido que podamos hacerlo. Sabemos que hay responsabilidades, que hay situaciones, que se presentan tantas cosas, hermanos. Pero cuando nosotros empezamos a servir a Dios, sea pequeño, sea alto, hermanos, Dios no mide el tamaño de nuestro servicio, Dios mide el corazón. Amén. Si usted se dispuso y puso su corazón con simplemente orar, con simplemente hacer algo que de pronto usted dice es muy poco, hermanos, pero si lo está haciendo con todo el amor del mundo para Dios, créame que Dios mira ese corazón y lo engrandece. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos un pueblo que le sirvamos. Amén. Un pueblo que queramos agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Y para ello necesitamos entender el mundo espiritual. Amén. Para podernos entender de que lo que nosotros hacemos en este plano natural tiene manifestación en lo espiritual, hermanos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios verdaderamente, cuando nosotros empezamos a clamar a Cristo Jesús y lo tomamos en nuestras manos, hermanos, usted poco a poco empieza a experimentar en la medida que va creciendo en esa fe, el mundo espiritual. Y empieza a ver entonces las cosas que Dios empieza a realizar, hermanos. Usted empieza a orar, empieza a leer la palabra, empieza a entender cosas de la palabra que tal vez usted había leído muchas veces y no había entendido. No sé cuántas veces hemos leído ese texto, ¿cierto? Efesios 6:12. Pero a veces no lo comprendemos, hermanos. A veces pensamos que porque estamos solamente en este plano natural y a veces no podemos percibir las cosas espirituales, entonces es que estamos solos. Es que entonces nada nos va a pasar, ¿cierto? El enemigo está ahí. Y el enemigo siempre ha estado ahí y estará ahí hasta que el Señor venga a encerrarlo. Amén. Mientras eso nosotros tenemos es una batalla. Y acá es donde viene algo importante, hermanos. Por eso dice, es una lucha. Cuando nosotros vamos a la guerra, ¿cierto? Cuando un país va a la guerra, ¿qué sucede? Todos van felices, ¿cierto? Sonríen. ¿Cierto? Todos van a esperar lo mejor, ¿cierto? Pues una lucha es una lucha, hermanos. Sabemos que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Sabemos que vamos de pronto a sufrir, a llorar, a pasar momentos de amargura, porque un soldado cuando va a la guerra, hermano, no creo que vaya feliz. Por lo menos va asustado, por muy valiente que sea. Amén. Y
Y a nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay una gran diferencia de los que van al mundo a la lucha, ¿cierto?, a la guerra, que los que vamos en Cristo. Vamos a una batalla, pero la gran diferencia es que nosotros vamos en victoria. Es la única guerra que nosotros podemos pelear sabiendo que ya la ganamos. Amén. Pero que vamos a tener enfrentamientos, porque seguimos siendo seres humanos todavía con algunos defectos, con algunas cosas que necesitamos que Dios nos vaya cambiando. Y para ello necesitamos entender qué es esta lucha. ¿Cuál es la característica de esta lucha en nuestras vidas? ¿Cuál es la característica de todo esto, hermanos? Si usted va más atrás ahí en Efesios 6, encontramos esa parte, vamos un poco más atrás, del 10, nos empieza a hablar de la armadura de Dios. Todo ejército necesita, ¿qué? Ir a enfrentar a su enemigo, ¿cierto? Con armas. Porque no ir a enfrentarlos con palos, ¿cierto? Tiene que enfrentarlos en la medida que pueda vencerlos. Y por eso aquí empieza diciendo la palabra: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. ¿En el poder de qué? De su fuerza. Entonces, una de las características de esta lucha espiritual es que no es en nuestras fuerzas. ¿Amén? Si usted quiere enfrentar al enemigo con sus fuerzas, ya empezó perdiendo. ¿Amén? ¿Y qué es enfrentarlo a nuestras fuerzas? A veces pensamos, es que ese no existe, es puro cuento. El mundo se ha encargado de hacernos creer que el diablo no existe. Hermanos, es real. Es real. Lo que pasa es que no tiene poder sobre su iglesia, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros empezar a entender. Pero que es real, es real. Él simplemente trata de fingir, por eso dice la palabra que hermanos, sería fácil si él, como lo he dicho algunas veces, si él se presentara con cachos y cola, como lo quiere hacer a veces ver la televisión y el mundo, ¿cierto? Claro, es horripilante, porque él perdió la gracia de Dios. Pero realmente él se disfraza, y habla la palabra que él se disfraza como ángel de luz. Y quiere enseñarnos y quiere mostrarnos muchas veces que el camino es así, que de una manera engañosa. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido, hermanos, que nosotros necesitamos pelear esta batalla en las fuerzas de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues entendiendo las herramientas y las armas que Dios nos da. ¿Cómo hace usted para distinguir un soldado de las personas que no son soldados? Por la forma en que visten, ¿cierto? Por su uniforme, por las armas, por las insignias, ¿cierto? Cómo se paran, cómo hablan, cómo se presentan, ¿cierto? Usted distingue, usted piensa, no, este sí es soldado, o no, este ya es otra cosa, aunque se trate de imitar, ¿cierto? Cuando hablamos de pronto, ¿cierto? En nuestro país que hemos sufrido tanto de paramilitarismo, de guerrillas, todo eso, no vamos a entrar en detalle de eso, pero usted los ve y usted empieza a analizar un soldado, de un paramilitar, de uno de estos, ¿cierto? Y usted empieza a ver diferencias y empieza a entender. Pues lo mismo ocurre acá, hermanos. Por más que el enemigo quiera disfrazarse y hacerse parecer, la diferencia es que cuando nosotros caminamos en las fuerzas de Dios, Dios nos da cosas muy esenciales. Y dice primero, ¿cierto? Ahí en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Ese es nuestro uniforme. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del enemigo, del diablo, de como lo quiera, la palabra lo nombra de muchas maneras. Pero lo cierto, hermanos, es que nosotros necesitamos estar firmes. Firmes y más en estos tiempos. Porque estos tiempos cada vez son más difíciles y más engañosos. No ha habido tiempos más engañosos que estos, hermanos. Donde se cumple esa palabra que dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y mucha gente, hermanos, tal vez usted y yo llevamos conociendo la palabra y Dios nos ha dado esa habilidad de poder entender entre lo bueno y lo malo. Pero esa juventud que hoy, los jóvenes que se están levantando hoy en día, están creciendo muchas veces sin poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañar, porque el enemigo quiere. Pero la manera de poder enfrentar todo esto es por medio de la armadura de Dios. Si miramos la mitología o del mundo, ¿cierto? El mundo quiere hacer ver al enemigo como de una manera graciosa, ¿cierto? De que la gente se burle de él, ¿cierto? De que la gente no le tenga, no vamos a hablar de miedo porque si estamos en Cristo Jesús no tenemos por qué tener miedo. Pero a veces, hermano, las personas malinterpretan, especialmente en el mundo, y piensan que pueden ir a enfrentar al diablo y que no les va a pasar nada. ¿Cierto? Para los brujos, para los hechiceros, a todas estas cosas, a todo ese cuento, hermanos, y piensan que no va a pasar nada. Y resulta que lo que el enemigo quiere hacer al principio hace que escucha, y el enemigo hace que pasa, pero resulta que después de que lo tiene usted atado,
No lo quiere soltar y empieza la verdadera batalla. Y si nosotros no estamos peleando con la armadura de Dios, créanme que el enemigo nos va a dar 3 vueltas. Algunos piensan que el enemigo es una idea que se inventó el mundo para mantener a los niños asustados, para que se acuesten más temprano, para que se coman la sopa, ¿cierto? Como el cuento ese, tú cómete la sopa, si no viene el coco y te comerá. No, hermano, el diablo nos come de otra manera, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver si el tiempo nos apremia, nos permite, vamos a ver algunas maneras como el enemigo actúa. También vemos que muchas personas, ¿cierto?, piensan que es un tema religioso. No se trata de religiosidad, hermanos. Se trata de entender que nosotros tenemos un enemigo espiritual y que lo que él quiere es hacernos caer, mantenernos siempre debajo, ¿cierto? Que no podamos ver la presencia de Dios, la luz de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiere el enemigo. Está ahí a todo tiempo mirando cómo nos hace zancadillas, ¿cierto? Él no nos puede tumbar si nosotros estamos en Dios. Pero sí nos va a poner trampas para que nosotros podamos, ¿cierto?, apartarnos de la presencia de Dios. Para que nosotros quedemos, ¿cierto?, sin la armadura. ¿Qué hace un soldado sin su uniforme y sin su arma? Pues deja de ser un soldado, ¿cierto? Y está vulnerable ¿a qué? A todo, ¿cierto? Mientras tiene su uniforme y su arma se puede, ¿qué? Defender. Mientras no lo tiene puesto, es una persona común y corriente. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros nos hemos vestido de la armadura de Dios, tenemos todas las herramientas y todas las cosas para enfrentar las cosas de este mundo, para enfrentar las acechanzas del enemigo. Pero si nosotros nos quitamos el uniforme de Dios, estamos vulnerables. Y va a venir toda situación a nuestra vida, porque el enemigo, créame que no se trata con caricias. Él nos va a tratar con toda la dureza, y más si nosotros estamos en Dios. Amén. Si trata mal a los del mundo, que están prácticamente, el Señor los dijo, hijos del diablo, ¿cierto? O sea, que estaban con Él, y los tratan mal. Ahora imagínense a nosotros si nos descuidamos con la armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios. La lucha es espiritual. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a veces pensamos que la lucha es contra carne, y no es contra carne ni sangre, dice la palabra, ahí cierto, ahí 6, sino contra huestes espirituales, contra potestades, contra todas estas cosas que se mueven en los aires, hermanos. A veces nosotros pensamos que el enemigo es esa persona, es el vecino, hermano. No, es que a veces como seres humanos lo dejamos usar por el enemigo. Y entonces pensamos que el vecino que nos pone la basura ahí al frente de nuestra puerta, entonces es porque el enemigo no, es porque el enemigo sabe que nosotros le servimos a Dios. Tal vez el vecino ni sabe que somos cristianos a veces, ¿cierto? Porque no nos hemos vestido de la manera adecuada con la armadura de Dios. Pero el enemigo sí sabe que nosotros le servimos a Dios, amén. Y entre más nosotros vamos mostrando, ¿cierto?, nuestra fuerza en Dios, el enemigo más se va a levantar, ¿no? Él va a intentar derrotarnos. Una de las cosas es que debemos entender, primeramente, es que la lucha es ¿de qué? ¿De carácter qué? Espiritual. Está teniendo problemas en su trabajo, en su casa, en todo eso, hermanos, lo primero que tiene que usted empezar a reprender es al enemigo. Amén. ¿En las fuerzas de quién? ¿De quién? ¿Y cómo se enfrenta, hermanos? Entendiendo la palabra, dedicándole tiempo a la armadura de Dios. Pero hay gente que no entiende esto, por lo menos en la tradición del mundo, ¿cierto? Dicen, uy, no, es que esta mala suerte que tengo, qué mala racha tan terrible. Y me toca echarme el baño de las 7 hierbas, yo no sé cómo explicarme. Y van y se bañan y se echan y quedan oliendo una vaina rara. Pero eso no les va a cambiar la suerte, hermano. Amén. La suerte para Dios no existe. Él tiene todo bajo su control perfecto. Y a veces creemos que nosotros, es que estoy muy de malas. Hermanos, tal vez lo que pasa es que no nos hemos puesto en las manos de Dios para entender que lo que estamos haciendo está mal, ¿cierto? Que tal vez no estamos y nos dejamos llevar de los rudimientos de este mundo. Y entonces empezamos a entender y empezamos a pelear con nosotros mismos. Y empezamos a pelear con nuestros vecinos, y empezamos a pelear con nuestras familias, y empezamos a pelear con nuestros hermanos. Y es que usted no me entiende, y es que usted esto, y es que usted lo otro, y es que usted está contra mí. Nadie está contra nadie, hermano. El que está contra nosotros es el enemigo. Que utiliza y nos utiliza en algún momento, claro que sí. Y por eso nosotros tenemos que empezar a entender, y me estoy extendiendo un poco la introducción, porque es que quiero que lo entendamos claramente, hermanos. Porque a veces nosotros nos llenamos de rencores y de odios y no entendemos, hermanos, que el enemigo está ahí detrás muchas veces de las personas. Algo muy claro el Señor lo dijo en la cruz.
Señor, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Cuando arrepintió a Pedro, ¿cierto? Entendió el Señor que el que hablaba quién era. No era Pedro. Pedro había sido utilizado por el Espíritu Santo y había dado tremenda revelación, ¿cierto? Que el mismo Señor dijo, esto no te lo ha dado ni carne ni sangre, sino desde lo alto. Pero también cuando tuvo que decirlo, cállate, diablo mentiroso. Porque las palabras sabían que no eran sino eran del enemigo. A veces, los hermanos, nos dejamos utilizar del enemigo. Porque estamos débiles, porque no tenemos la vestidura de Dios puesta para decir, oiga, lo que está viniendo a mi mente es puras artimañas del enemigo que quiere hacerme desviar el camino. O las personas que a veces se acercan, hermanos, usted simplemente haga deseos santos y ore por esas personas y diga, Señor, detén la palabra que está diciendo. ¿Cierto? Porque a veces pasa, ¿cierto? En el trabajo, es que si usted no hace esto, nos piden hacer algo que nosotros sabemos que está incorrecto. Y de pronto nos amenazan y dicen, si no lo hace, se queda sin trabajo. Diablo mentiroso. ¿Cierto? Si lo hace más rápido se va a quedar sin trabajo. Porque necesitamos entender, hermanos, que es una lucha espiritual, que se manifiesta a lo físico. Si no se manifestara a lo físico, pues no habría tanto problema. Pero el problema es que se manifiesta en lo físico. Muchas veces en enfermedades, en problemas, en situaciones, en depresiones, en tantas cosas, hermanos. Porque somos seres humanos que somos susceptibles a todos estos acontecimientos. Por tanto, hermanos, no debemos aborrecer ni agredir a las personas. El Señor, por más que reprendió a las personas, las siguió amando. Inclusive los fariseos y a estos hombres que se atrevieron a decir grandes cosas, el Señor aún por ellos oró para perdón de sus pecados. Las personas, hermanos, precisamente a veces están llenas de espíritus de maldad. ¿Por qué? Porque abrimos puertas, porque a veces venimos del mundo, porque a veces nuestros padres abrieron puertas y ataduras que nosotros no entendemos, ¿cierto? Y que necesitamos nosotros empezar a reprender y a cerrar por el poder y por las armaduras de Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de escudriñar las enseñanzas de Dios, por medio de buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos vamos contra las personas, pero realmente muchas veces, hermanos, hay detrás de ellos cantidad de cosas que nos quieren hacer apartar de Dios. Vamos a ir rápidamente ahí para recordar esta palabra que ya la nombramos en Mateo 16, 23. Evangelio según Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, hermanos. Y estamos hablando de quién? Uno de los que más amó también al Señor, de los que caminó con el Señor, de los que después del Pentecostés hizo grandes cosas para la obra de Dios, pero que fue utilizado en ese momento por el enemigo, ¿cierto? Pero Dios en su infinita sabiduría entendió, quítate delante de mí, Satanás. Él no se puso a preguntarle, ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué Pedro? ¿Por qué dice eso, Pedro? No diga eso, Pedro. Él reprendió fue la obra de mal. Quítate de aquí, Satanás, apártate, ¿cierto? Porque me eres tropiezo. Primera cosa que quiere ser el enemigo, tropiezo. Pero cuando nosotros no entendemos las cosas espirituales, pues entonces pensamos que todo el mundo está contra nosotros. Oiga, pero es que el vecino se levantó y poniéndome la basura acá. Oiga, es que mi esposa y se levantó gritando. Oiga, pero es que se fue el agua. Oiga, pero ¿cómo así que usted no pagó el recibo de la luz? ¿Qué hizo la plata? El enemigo va a levantarse 1001 maneras para sacarnos de casillas y para que nosotros nos apartemos de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Y cuando nosotros no entendemos eso, el enemigo quiere ponernos tropiezo. ¿Para qué? ¿Para qué uno pone tropiezo? Para que se caiga. Usted le pone tropiezo a alguien, ¿para qué? ¿Cierto? Para que se caiga, ¿cierto? Y si usted lo hace con conciencia, no lo está haciendo de buena voluntad, ¿cierto? Sino que lo que quiere es que se golpee. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Nos pone tropiezos para que nos caigamos, para que nos golpeemos, para que nosotros seamos, ¿cierto?, golpeados por el Señor. A veces el enemigo tiene que entender algo, hermanos. El enemigo a veces que uno diría, pero si estamos con Dios, ¿para qué el enemigo sigue perdiendo el tiempo? Por lo menos dice, pues si van a ir al cielo, por lo menos que vayan a porrear. ¿Sí?
Y créame que el enemigo se va a levantar de mil maneras para que nosotros cada vez el camino sea difícil. Pero si nosotros hemos entendido que no es una guerra contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad que se levantan, hermanos, entonces vamos a entender cuando el enemigo está utilizando a uno de nuestros familiares. Y lo que vamos a hacer es reprender al enemigo y decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y oramos por esa persona. Y no nos levantamos en agresiones contra esa persona, ni la aborrecemos, sino que al contrario empezamos a orar por ella, a amarla más, porque para que Dios la pueda libertar. Si algo necesita la humanidad, si algo necesitamos como cristianos, hermanos, es cada día ser más libres de las ataduras de este mundo y de las acechanzas del enemigo. Dice en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, y lo dice con, hermanos, ya vimos, porque lo dice con toda experiencia de causa. Primera de Pedro 5:8. Dice esta palabra en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién? Hermanos, si usted quiere ser espada o quiere ser alimento para el enemigo. Yo prefiero ser espada, hermanos, porque por lo menos lo puedo enfrentar, pero si nos volvemos alimento, hermanos, créanme que el enemigo no va a dudar en devorarnos, tarde o temprano. Como el león, ¿cierto? Una característica, si usted ha observado a los felinos, y en el león y en la mayoría de los felinos no es exento. Si usted ha observado a un gato cuando está cazando un ratón, ¿qué hace? ¿Ah? Primero lo empieza a acechar, ¿cierto? Y después de que lo atrapa, ¿qué hace? Empieza a jugar con él. O sea, para que se lo coma de unas porque tiene un hambre tenaz. Pero lo primero que hace es que empieza a jugar con el ratón. Primero, si usted se lo ha fijado, el ratón sale a correr y lo coge. Y el ratón va a tratar y vuelve y lo coge. Ya cuando se aburre el gato, ahí sí. Pues lo mismo, hermanos, hace el enemigo con nosotros. Si nosotros nos descuidamos, el enemigo al principio empieza a jugar con nosotros. Y nosotros decimos: me solté. ¿Qué? Mentiras, venga otra vez. Por eso necesitamos del poder de Dios. Por eso aquí Pedro nos dice: sed sobrios y velad. Necesitamos tener entendimiento, poder ver las cosas y poder enfrentar al enemigo con toda sabiduría en el poder y en las fuerzas de Dios. No hay rezos, no hay hierbas o todo eso, hermanos. Nada que eso. Lo único es uno arrodillarse delante de Dios, empezar a clamar en oración, en ayuno y decirle: Señor, liberta. Pelea mi batalla, hermanos. Cuando usted está ahí arrodillado, cuando nosotros nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, Dios nos permitiera a veces ver lo que ocurre en el mundo espiritual. Pero cuando nosotros estamos clamando verdaderamente con un espíritu, hermanos, en los cielos está viendo una pelea y una batalla, hermanos, que asustaría si usted la ve. Amén. Porque Dios envía sus ángeles, envía el poder de su espíritu y empieza a batallar contra las huestes de maldad. Y eso es literal, hermanos. Eso lo vemos, la palabra nos narra varios acontecimientos de eso. El Apocalipsis nos habla que cuando el Señor venga va a enviar su ejército para limpiar ¿qué? Los aires, para decirle: quítense de acá. Cuando la pelea del mismo enemigo de Satanás con el arcángel, ¿cierto? Por el cuerpo de Moisés. Y la palabra habla que yo no sé cuántos cientos de ángeles están cuidando a Israel. Cuando Jacob en el desierto, allá en esa piedra, ¿cierto? Dios le permitió ver y veía que un ejército de Dios acampaba alrededor de él. Imagínense, no era un angelito, era un ejército. ¿Será que el enemigo quería hacerle caricias a Jacob? Quería destruirlo. Por eso Dios tuvo que plantar un ejército de ángeles alrededor. Y eso es lo que hace Dios alrededor de la iglesia, hermanos. Acá hemos experimentado muchas veces las cosas espirituales, pero no las hemos visto, que es diferente. Pero si usted pudiera ver las cosas espirituales de este lugar, por lo menos en este lugar, hermanos, usted vería ejércitos acampando alrededor de acá. Y si usted pudiera verlas en su casa, usted vería el poder de Dios. Pero eso lo entendemos cuando nosotros empezamos a comprender al enemigo que estamos enfrentando. Nadie gana una batalla sin conocer a su enemigo. A los que les gusta el fútbol, ¿cierto? Por lo menos los que han jugado campeonatos de barrio, como llamamos nosotros, ¿cierto? La Copa Roscón con Coca-Cola.
Y si uno no conoce, uno dice, llega, es cierto, porque varias veces ha pasado, me pasó por lo menos en mi juventud, que venían de otros barrios, uno no los conocía, pues uno se conocía a su equipo, pero uno no conocía al otro equipo, y decía, que la gaseosa y no sé qué, entonces vamos a apostar, bueno, hagámosle, confiados en que íbamos a ganar. ¿Qué? Puro cuento, como no conocíamos con qué íbamos a jugar, la mayoría de veces perdíamos. Perdíamos porque no conocemos a nuestro enemigo. Pero cuando uno ya ha visto jugar al otro equipo, cuando uno lo analiza, uy, ese juega, uy, a ese es el que toca trancarlo para que no pase, ¿cierto? Pues uno ya se defiende y hace algo. Por lo menos si la perdió, la sufrió, porque se la ganó. Pero no le facilitemos las cosas, ¿cierto? Por eso, hermanos, si nosotros no conocemos a nuestros enemigos, estamos servidos en bandeja de plata. Y él simplemente va a buscar la oportunidad, como dice ahí, como león rugiente, mirando a quién, devorar. Pero si él nos ve con la armadura de Dios, ¿cierto? Es como el ladrón no va a robar delante de un policía. A no ser que el policía sea también ladrón. Pero si hay un policía bueno, confiemos en que el 99%, 99.9% todos son verdaderos policías. Amén. Y el ladrón del policía ahí al frente, pues no se va a poner a robar delante del policía. Por lo menos espera que se vaya, ¿cierto? El ladrón va a ver cuando la cosa está sola y puede hacer, pues lo mismo hace el enemigo. Si nosotros estamos con la armadura y con el poder de Dios en ese instante, hermanos, el enemigo solamente nos mira de lejos. Pero no lo puedo tocar porque es que ahí está el que todo lo permite, el dueño de todo. Porque aunque el enemigo no quiera a Dios, tiene que obedecerlo. Así se haya rebelado contra Dios, hermanos. Si algo tiene es que Dios es soberano sobre toda su creación. Hermanos, si usted ve un ejemplo con Job, para que el enemigo pudiera tocar a Job, tuvo que pedirle permiso ¿a quién? A Dios. Porque si no, no hubiese podido tocarlo. Y cuando Dios dijo ya no más, el enemigo ¿qué tuvo que hacer? Irse de ahí. Pues lo mismo, hermanos. Si nosotros estamos con Dios y verdaderamente cada día estamos buscando la presencia de Dios, hemos entendido al enemigo, que tenemos un enemigo que todo el tiempo va a estar ahí, hermanos. Y en el momento que nosotros nos descuidemos, ahí el enemigo va a aprovechar. Ay, es que es diciembre. Todo el año sin tomarme una cervecita. A mí todo el año, yo me he portado vicioso. Ay, Dios, tómese la cerveza y después me cuenta qué le pasó. Porque el enemigo va a aprovechar. Fuera que uno es cierto, no estoy diciendo que la cerveza sea mala en sí. El problema es lo que abre esas puertas, ¿cierto? Es como el que se la pasa todo el día pegado viendo ciertas novelas. Algo va a abrir ahí, ¿cierto? Algo va a pasar, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, primeramente como seres humanos, entender que tenemos debilidades. Y que no todas las debilidades para todos son iguales. Hermanos, usted es débil en algo. Yo soy débil en algo. Usted es fuerte en algo, yo soy fuerte en algo. Pero nosotros tenemos que conocernos y conocer a que nuestro enemigo está ahí pendiente en qué momento vamos a abrir así sea una pequeña puerta para él entrar y destruir. Dice la palabra, ¿cierto? Que muchas veces la palabra lo nombra con varios nombres. Destructor. Serpiente antigua. Tentador, el Dios de este siglo, el acusador, hermano. O sea, no tiene nada bueno. Todo lo malo, hermanos, viene de parte del enemigo. Todo lo malo, hermanos, él vive acusándonos, él vive destruyendo, hermanos, ¿cierto? Usted trata de construir algo, empieza a formar algo, a construir su vida, y si usted lo permite, el enemigo te va a destruir. Y usted vuelve otra vez y dice, bueno, voy a intentar y empieza, pero si uno no está forjado en el poder de Dios, si uno no está fundamentando en la roca que es Cristo, hermanos, Él va a venir y va a destruir. Serpiente antigua, hermanos, pues sabemos que la palabra en Génesis nos habla de que estaba desde los tiempos y de que siempre ha buscado la caída del hombre. El Dios de este siglo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es el Dios de este siglo o no? De este mundo, claro que sí. Vemos toda la maldad que hay, ¿cierto? Y cómo el hombre no logra comprender. Cómo el hombre hace grandes cosas, pero las utiliza para el mal. Debemos nosotros entender
Primero, que tenemos un enemigo. Cuando nosotros sabemos que tenemos, hermanos, ¿cierto? Como cuando de pronto uno, sin querer, ¿cierto? En el colegio, por ejemplo, uno sabía que de pronto se agarró a pelear con alguien o pasó algo, y que uno sabe que tiene un enemigo. Entonces la profesora le decía a uno, ¿por qué no sale a descanso? No, es que estoy aburrido, quiero descansar en el salón. Porque le daba a uno miedo salir porque sabía que algo le iba a pasar, ¿cierto? O iba uno a salir del colegio y ya se le había sentenciado a la salida. ¿Y uno qué hacía? Ya se fueron todos. O empezaba uno, mi profesora, me duele el estómago, ¿será que me puedo ir más temprano? Para poder huir del enemigo. Porque sabemos que Él está ahí. Y cuando nosotros somos conscientes de que tenemos un enemigo, entonces empezamos ¿a qué? A prepararnos. A estar dispuestos a pelear la batalla, a enfrentar a nuestro enemigo, para poder ser nosotros capaces de tener, y en Cristo, la victoria. Pero mientras nosotros no seamos conscientes, hermanos, salimos tranquilos, y cuando menos pensamos nos golpean. A Él no le importa, hermanos, ¿qué le digamos? Él simplemente quiere destruirnos. Y más especialmente cuando usted y yo hemos recibido a Cristo. Si usted está pasando por dificultades, por situaciones, y está buscando a Dios verdaderamente y empieza a levantarse todo, hermanos, tenga la plena seguridad, ese es el mayor termómetro que usted puede tener en su vida, que está haciendo las cosas correctas para Dios. Amén. Pablo, cuando usted lee el Hecho de los Apóstoles, hermanos, cuando Pablo decidió buscar a Dios verdaderamente como era y servirle como era, hermanos, recibía más golpes que comida. Pero seguía amando a Dios. Y al final obtuvo su victoria. Porque muchas de las grandes iglesias, de las grandes, ¿cierto?, en donde él empezó en Europa, hermanos, fueron por medio de la labor evangelística de Pablo, y bueno, y de Pedro y de los otros apóstoles, hermanos, que tal vez no lo nombran, pero que todos ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio y a enfrentar a un enemigo que sabía que estaba ahí, pero que la victoria estaba, ¿qué? Asegurada. Mire, Pedro decía, ¿cierto? En paz me acostaré, ¿cierto? Recitaba ese proverbio, ese salmo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Cuando fue el ángel a despertarlo para sacarlo de la cárcel, que lo iban, ¿cierto? Le iban a... Estaba tan profundo que el ángel tuvo que tocarle la pierna. Oiga, Pedro, despiértese. Despiértese que necesitamos irnos. ¿Por qué? Porque estaba confiado en Dios. Porque estaba vestido con la armadura de Dios. Y cuando, hermano, usted y yo estamos haciendo las cosas para Dios, así como decía nuestro pastor, ¿cierto? Cuando usted por lo menos llega y dice, bueno, yo quiero, aunque sea traer, ¿cierto?, una lectura, hermanos, si usted dispone el corazón y dice, voy a traer una lectura, hermanos, mire, usted ya va con la cobertura, con el armamento de Dios dispuesto, porque por lo menos tuvo que haber abierto la Biblia para leerla, para preparar la lectura, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros necesitamos, empezar a vestirnos, para que usted cuando se acueste, cuando vaya por el camino, para cuando usted vea cumplimiento de lo que nos dice el Salmo 23, lo que nos dice la palabra, lo que nos dice Mateo 28, todo esto, ¿cierto? Que estaremos tranquilos, porque vamos con el poder de Dios. Y eso era solo la introducción. Vamos, hermanos. Bueno, esto realmente ya sabemos, Él vino a destruir, a matar, a acabarnos con nosotros. Ese es el propósito del enemigo, lo vemos en Juan 10:10. Sabemos que tiene poder, no más poder que Dios, pero tiene poder. Vamos a ir rápidamente a Efesios 2:2. Dice, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, hermanos, el espíritu opera en los hijos de desobediencia. Eso es una realidad. Usted a veces dice, pero esa persona, ¿por qué se comporta así? Si de niño era un angelito completo, si el niño no rompía un plato y ahora mire, acá está con la vajilla de la cuadra. Qué cosa tan terrible. Pues hermanos, es porque cuando nosotros andamos en desobediencia, el enemigo toma potestad ¿de quién? De nosotros.
y empieza a operar. Esa imagen que a veces nos muestran, ¿cierto? Que aquí hay un diablito aquí hablando los hermanos, eso es casi que real. Pero fuera un diablito así chiquito como lo pintan. Es una cantidad de demonios encima hablándolos. Se háganlo, rómpalo. Y esa platica, usted la necesita. ¿Cierto? Porque empieza a hablarnos, empieza a operar en nuestra mente. Lo primero que empieza a hacer el enemigo es a operar en nuestra mente, a traer pensamientos, a hablarnos, a decirnos, haga, ¿cierto? A recordarnos, hermanos. Por eso dice que es el acusador. Pero acuérdense, miren lo que le hicieron. Miren lo que le hizo este, miren lo que le hizo aquel. Mire esto, mire lo otro. Mire el mundo cómo lo trata, ¿cierto? Mire lo que usted pasó por el colegio, ¿cierto? Mire lo que esto, mire la vida, mire esto, mire aquello. Empieza a recordarle y a martillar su cabeza, hermanos. Y uno empieza a escuchar y uno no se aparta, hermanos. Y él empieza a mover todo lo que esté alrededor para engañar nuestra mente. Y para que nosotros nos apartemos. Vemos grandes ejemplos del mover del poder de Dios. Por ejemplo, en Génesis, cómo le hablaba a Eva, ¿cierto? La serpiente. Y cómo por medio de engaños y utilizando cosas verdaderas lo engañó a Eva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tal vez Eva no estaba completamente entendiendo. Porque a veces nosotros, hermanos, pensamos, mire, muchas cosas que el Señor revela, pero que tienen que ser por medio de su Santo Espíritu. Ellos nunca habían conocido la muerte, ellos dicen, pero pues morirse, pues cierto, ¿no? Para nosotros la muerte es real. Y más en este año que hemos visto tanta cosa. Pero hermanos, en los tiempos de Adán y Eva, ellos nunca se habían muerto, pues no había muerto ni una mosca, con eso les digo todo. Ellos no conocían la muerte, no entendían. Y por no entender, el enemigo aprovechó eso para decirles, es que ustedes no se van a morir. Y ellos decían, pero ¿qué es la muerte? No entendían, ¿cierto? No entendían que la muerte en Dios, o la palabra no nos habla de una muerte física, nos habla de una separación de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo Dios, si me desobedecen, dejaré de ser su amigo. Y tendré que darles la espalda. Ellos no entendieron eso. Y por eso se dejaron engañar. Y a veces, hermanos, nosotros por no entender muchas situaciones, porque creemos, no, pero es que lo que dice aquí la palabra, eso no puede. No, hermanos, hay que escudriñarla, hay que entenderla, porque el enemigo va a aprovechar toda duda en nuestro corazón para entrar y destruirnos. Para entrar y engañarnos. Para entrar para que nosotros nos separemos de la voluntad de Dios. Y para finalizar, hermanos, no crean que el enemigo opera solo. Ahí mismo en Efesios nos habla espíritus, potestades, principados, gobernadores, huestes, una cantidad de demonios y de cosas espirituales horrendas, hermanos, que están ahí presentes para tratar de hacernos destruir. Amén. Y si nosotros no empezamos a conocer el mundo espiritual, hermanos, yo no le estoy diciendo que usted ahora se meta, ¿cierto? Sino que usted entienda que existe. No le estoy diciendo a usted que empiece a escudriñar, ¿cierto? Ángeles y demonios y se pone, no, hermanos. Ya con suficiente saber que nosotros tenemos la voluntad y el poder de Dios y que Cristo nos ha dado autoridad, ¿para qué? Para pisotearlos. Pero que tenemos que saber que ellos tienen y que existen en una realidad y que tienen poder y que tienen y que pueden utilizar a muchas personas, hermanos, para hacernos daño. Tal vez ellos físicamente, espiritualmente no puedan venir y golpearnos y darnos un golpe. Pero sí puede utilizar a mi vecino y meterle algo en la cabeza y que venga y que nosotros nos vayamos abriendo la puerta y él nos vaya echando un baldado de agua. Porque eso es lo que el enemigo, la manera en que el enemigo opera. O en otras circunstancias peores, ¿cierto? Cuando el enemigo ve que nosotros tenemos muchas debilidades. Por ejemplo, esas personas que de pronto tienen debilidades, no sé, con el alcohol, con estas cosas, ¿cierto? Y entonces, hermanos, créanme que cuando la persona se está queriendo apartar, ahí sí aparece hasta el gato ofreciéndole a uno, ¿cierto? Diciéndole, camine, hermano, no, es que no, camine que yo le gasto, hoy tengo hoy va de mi cuenta. Porque el enemigo, ¿qué hace? No, pues si me toca darle trago gratis, le doy trago gratis, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere el enemigo nos va a ofrecer todo aquello que nos va a atar. Pero Dios nos está diciendo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Armados de la armadura de Dios, para que podamos vencer, hermanos, para que nosotros podamos estar firmes. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
Entienda eso primeramente. No es contra su hermano, no es contra sus padres, no es contra su vecino, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Padre eterno, Señor Dios Santo, gracias te damos, Rey de Gloria. Gracias, Padre poderoso, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, en este tiempo tú nos has hablado de esta verdad bíblica, Señor. Que sabemos, Señor, que nosotros estamos libertados bajo el poder y la autoridad de tu santo nombre, Cristo de la gloria. Que tú nos guardas de todas estas situaciones, Señor, pero que necesitamos entender que son reales y que están ahí. Que necesitamos, hermanos, estar presentes cada día más en tu palabra. Que necesitamos buscarte más con un espíritu verdadero, Señor, para buscarte en espíritu y en verdad. Que necesitamos, Señor, entender, Padre eterno, Rey de gloria, que todas las cosas, Señor Dios Santo, mientras estemos en tu presencia son para bien. Pero que si nos apartamos de ti, tenemos a un enemigo que nos quiere destruir. Por eso ten misericordia, Padre eterno. Toca tu iglesia, toca todas estas familias, toca a cada uno de nosotros, Señor, para que esta revelación de tu palabra sea sembrada, Señor, y podamos entender que nuestra victoria, Señor, es en ti primeramente, y que es una guerra no de carne, sino de espiritual, una guerra que se vence leyendo tu palabra, limpiándonos por el amor de Dios, limpiándonos, Señor, bajo el sacrificio de la cruz del Cordero, limpiándonos en oración, limpiándonos en ayuno, clamando, Señor, cada día más. Así como tu rey David, Señor, como tu siervo David clamaba y clamaba, Señor, y alcanzaba un corazón conforme a tu voluntad, Padre eterno. Así ayúdanos a tener un corazón conforme a tu voluntad, porque esa es nuestra gran arma, nuestra armadura, Señor, es que tú estás con nosotros, que nosotros estemos bajo tus alas, Señor, porque mientras estemos en tus manos, mientras estemos contigo, ¿quién contra nosotros, Padre eterno? Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermano? ¿Y a tu nombre? ¿Y a tu pueblo? Amén, hermanos. Tenemos acá unas peticiones de oración especial. Si hemos creído esta poderosa palabra, hermanos, vamos a orar sabiendo que vamos a obtener libertad por medio de ella. Vamos a orar especialmente por Juan Manuel, para que Dios siga restaurándolo, siga libertándolo, para el nombre y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle al pastor Sergio, Juan Manuel. Para hablar por Juan Manuel. Hay aquí algunas solicitudes. Santo su nombre. Ahora por Juan Manuel. Santo su nombre. Para su liberación. Hermana Lilia también. Lilia. Oiga, hay una hermana que está cumpliendo años. ¿Ah? ¿Para el día? Para el día. ¿Cuál? Vamos a hablar por ahorita. Vamos a hablar con Alejandro. Por restauración total de su vida. No verdad por... También vamos a orar por Nora. ¿Sí, Nora? Por la congregación, por la iglesia. Y por la señoría. Nuestra congregación, perdón. Vamos a orar también. Vamos a hacer oración. Hermana, dice que haremos por su madre, santo su nombre, Isma, por su salud
Dios querido. Pase por acá, lista con su niña, por favor. Traiga a la niña, por favor. Señor y Dios que estás en los cielos. Esta niña la presenté para la gloria suya, Señor. Le va a dar un crecimiento santo. Que crezca para honor y gloria de Jesucristo. Y para honor de esta humanidad, en el nombre de Jesús. Que crezca, Dios mío, sea un ejemplo para esta sociedad. Pido creyendo, Señor, por la gracia que me he dado. Bendícela y ayúdala, Señor. Que crezca, Señor, para la gloria suya, en el nombre de Jesucristo. Pido creyendo por la tu palabra. Señor, toma a su madre, Señor. Toma a Dianita, Señor, y bendícela, Dios mío. Guíala, ilumínala. Señor, enseña su palabra santa. Tómala en su mente y su espíritu. Señor, sea tomado para que entienda la palabra de Dios en el nombre de Jesús. La bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El rocío de los cielos caiga sobre ella, Señor, sobre sus niños, sobre John, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por Juanito. ¿Está cumpliendo años? Sí. Próximo sábado. Padre nuestro que estás en los cielos, Juanito te pertenece, Dios mío. Yo te pido, Dios, que lo libertes en el nombre de Jesús. Y lo cubras con tu gracia poderosa. Y ninguna invasión para su vida tome parte en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús todo cuerpo de oscuridad. Todo brillo del mal que imparte en este cuerpo lo cubro con el poder de Jesucristo, con la fe y tu palabra santa. Glorifícate, Señor, y bendice en el nombre de Jesús. Traigo bendecido con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Sosténtalo y ayúdalo, Dios mío. En tu santa presencia, Señor. Bendícelo grandemente, Dios, por su familia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Santo, las minas son suyas, Señor. Los talleres son suyos, Padre. Los bancos son suyos. Todo que está en la tierra es suyo, Señor. Así que las empresas se abran para Alejandro, Señor. Dios mío, mira su necesidad, Señor. Yo te pido, Dios, que lo tomes, lo restaures para la gloria suya. Espíritu ministra en su vida, Señor. Cámbialo. Mente, alma, cuerpo, espíritu. Capturado con tu gloria poderosa. Y libertado en el nombre de Jesús. El rocío de los cielos caiga sobre su vida. Y la grosura de la tierra lo bendiga en el nombre de Jesús. Lo entrego bendecido con la fe en tu palabra poderosa, Señor. Porque clavo al rico que lo tiene todo en el cielo y en la tierra. A ti te pertenece, Padre. La honra, la gloria, la base para ti. Jesucristo, cúbrelo con tu gracia santa. Mira su necesidad, Señor. Tú puedes obrar, Señor, porque lo tiene todo en el cielo y en la tierra para obrar en él, Señor, bendecido. Juntamente con sus hijitas, Padre Santo. Toma Paulita, Dios mío, yo siempre oro por ella, que tenga compasión de sus hijitas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Ya para acá, niñita, que te cumplió Saya también está cumpliendo años hoy. Saya, la nieta de la hermana Betty. Saya.
La nieta, pero no está. Zaira. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy mi hermana cumpleaños, Señor, y estamos inmensamente agradecidos, Señor, por los años de vida que le has regalado, porque ella ha vuelto a tus caminos, Señor, porque la has rescatado para la gloria suya, Señor. Gracias por los años de vida que le está concediendo, Señor. Te pido que la bendigas en todas las áreas de su vida, Señor. Y reciba de Dios las promesas que están escritas en la palabra de Deuteronomio 28. Que no falte la provisión suya sobre ella, Señor. Y la bendiga de una manera especial, con techo y con provisión, que tú solamente lo puedes dar, Señor. Dios Espíritu, la pongo en tu presencia, la coloco en tu gracia divina, para que la bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo. Feliz cumpleaños deseamos para ti. Bien, queridos. Ahora por Carlos. Carlos, firmeza en Dios. Sea firme a Dios para que Dios le conceda sus bendiciones. No te dejes llevar por los amigos. Los amigos no te dan nada sino problemas. Acude a Cristo, que Él es buen amigo, el buen consejero. Padre nuestro que estás en los cielos, toma a Carlos, Señor. Su actitud sea cambiada, su mente, su alma, su espíritu sea restaurado este varón para la gloria suya. Cúbrelo con tu gracia santa poderosa. Y haz que la unción de tu espíritu se manifieste en él, Señor. Todo lo demás quítala. Señor, todo lo demás, Señor del cielo, quítala de su cuerpo. Qué libertado con la libertad de Jesucristo. Cúbrelo con tu gracia santa, Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Haz que tu gloria santa ministre su corazón, Señor. Quita todo esto de mal, Señor, que trae este mundo, Señor. Córtalo en el nombre de Jesús. Y dame una vida nueva diferente, Señor. Que tenga victoria, Señor, en lo que Él hace en el nombre de Jesucristo. Dame solvencia en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu presencia poderosa. Amén y amén. También está cumpliendo años, la notica de la hermana Virginia, para orar por ella, pero no está, Zaira, pero para que oremos por ella, no está, pero para orar por ella. Vamos a orar por Sara, si Dios no está con nosotros, vamos a orar por ella, para que Dios la bendiga. Amén. Colocamos a Sara en tu presencia. Señor. Tú la conoces, Sí la conoces, Señor Santo. guárdala, bendícela. Abre su vida, Señor. El poder de tu gloria la cubre, Señor. Toma su espíritu. Su actitud cambia, la bendiga. Eres un Dios poderoso, Señor. Está en tu presencia poderosa. Deseamos muchos años de vida, Padre. Que Dios la bendiga en todo lo que haga en el nombre de Jesús. Que Dios la bendiga con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu.
Muchas gracias por tu presencia poderosa. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar también por el hermano Santo el Señor. Y también por Irma, ¿cierto? Por su salud. Padre, mira, Dios mío, cúbrela con tu gracia, con tu santo poder, Señor. Y da salud. Tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor. Cubra con tu poder, Cristo del cielo. Y Dios, tu gloria la cubra. Santo sea libertada, sanada en el nombre de Jesús. También te pido por Edith Estela, Señor. De Dios Espíritu, que ella va a recibir la paz donde va a estar. La paz de Cristo que ofreció fuera de los ídolos. Que ella se despida, Señor, en un lugar donde no haya ídolos. Y no solamente Jesucristo. Te ha placido, Señor, porque tú la amas, Padre. Pido que te glorifiques y la bendigas. Que le dé salud. Que quite, Señor, de ella todo lo que estorbe su cuerpo, Señor. Y dale paz, seguridad de que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cúbralo con tu gracia santa, Señor. Mira, Señor, sus hijitos como sufren, Señor, dale paz a todos, Dios Espíritu. Cúbrelas con tu gracia santa, poderosa, Señor. Y haz que ellas reciban la bendición suya y acepten, Señor, lo que tú dejaste escrito en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu presencia. Amén y amén. Bien, queridos, también quiero informarles, alabado sea Cristo Santo el Señor. El próximo domingo vamos a tener la Santa Cena en este lugar. Creo que todos los hermanos vengan. Vamos a tener una próxima reunión, toda la iglesia, para hablar que podemos cambiar algunas cosas en la iglesia para favor de la obra del Señor. Y espero que ustedes también pongan de su parte. Tanto el Señor, hay muchas personas que quieren venir a la iglesia, hay que tratar por lo menos de saludo, pero podamos realmente servir al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Está con nosotros su gloria poderosa, y yo sé que Dios nos va a bendecir en todo lo que vamos a hacer. Escuchen bien, para el 1 de enero comienza clase para bautismo. Los hermanos que quieran ser bautizados, Santo Señor, pueden hablar con la secretaria de la Junta, que es la hermana Elizabeth, y ella me pasará la lista para saber cuántos hay para ser bautizados. Condiciones para ser bautizada es que sea casada, o que sea soltera, pero que no tenga ningún problema, ¿cierto? Que la persona que va a ser bautizada sepa para qué va a ser bautizado o bautizada. Nosotros no bautizamos a ninguna persona si no recibe 2 clases, por lo menos mínimo 2 clases, para que sepa lo que va a hacer. Así que espero que si usted desea bautizarse, pase la noticia para participar clases el próximo 1 de enero del 2021. Santo el Señor. Podamos realmente bautizar a las personas que no sean bautizadas. Santo el Señor. Yo le pido el favor a Dios que pase por acá, está John. Yo no está. Dígale que venga, por favor. Bueno. Damos gracias a Dios por su presencia santa que está con nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Recuerden que el domingo tenemos la Santa Cena. No se hizo hoy porque alguna hermana pidió el favor que ella quiere estar en la cena y por ese motivo se aplazó para el próximo domingo. El próximo domingo tenemos la Santa Cena, alabado sea Cristo en este lugar. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Santo su nombre. Vamos a colectar la ofrenda.
A ver, Willy, pase por acá, por favor. Venga para acá. Willy. Bueno, ya está así, lo vamos a dejar así, aunque no es conveniente porque los hermanos deben tomar parte para bendecirlos cuando van a colectar los ofrendas. ¿Sí me entiende por qué se hace? Porque una hermana cuando va a colectar los ofrendas se bendice para que pase. Sin embargo, si esa autoridad de la misión, nos sometemos a la autoridad de la misión, porque estamos bajo una autoridad. Bien, vamos a orar por la ofrenda para que Dios bendiga la ofrenda. Alabado sea Cristo. Usted trajo una ofrenda, colócale en la mano derecha y dígale: Señor, aquí está el esfuerzo de mi trabajo. Dígale: Señor, aquí está mi vida, el esfuerzo de mi trabajo. Colócalo en la presencia del Señor con su mano derecha. Nunca ofrenda con la mano izquierda, siempre con la mano derecha. Pero si usted no ofrenda, primero reconcíliese con su hermano, con su hermana. Pídale perdón a su hermano y a su hermana cualquier circunstancia que tenga en su vida, para que la ofrenda sea agradable delante de Dios. Porque la ofrenda que Dios quiere de usted es su vida. El arrepentimiento genuino delante de Él, perdón de los pecados. Por plata nadie se salva. Yo sé que la plata es necesaria para hacer lo que necesitamos en este lugar. Pero la plata pasa a segundo lugar. Es precisamente lo que nosotros deseamos, es un cambio de vida en ustedes. Cambio de actitud. Que confesemos nuestras faltas. Que amemos al prójimo. Que hagamos lo que Dios nos manda hacer. Y así podemos dar una ofrenda con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Pueden continuar a dar su ofrenda. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pueden pasar a dar su ofrenda. Confío en la promesa del Señor. Sana, sana, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición, recibiré. Y confío en la promesa del Señor. Sana, sana, bautiza y da poder. Aleluya, pasa por acá, vamos a orar por ti. Ven bien de Jesucristo para tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, Dios, que bendigas a Dios, Señor, con las bendiciones del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Que la gloria de Dios caiga sobre su vida. Que lo que Él emprenda sea de bendición, Señor. Que Dios Santo poderoso pueda entender, Señor, que tú lo amas, que quieres lo mejor para su vida y para Dianita, Señor, y su hijito. Hijita, Padre. Te pido que los cubra con tu gracia esta pareja en el nombre de Jesús y los bendigas, Padre. La autoridad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu sea sobre ellos, ministrándole para el rocío de los cielos caiga sobre ellos, a la corazón de la tierra sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrelo con tu gracia santa. Lo bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Señor. Un aplauso, Señor. Y nos ayude, porque hay muchas cosas que nosotros no debemos obedecer a los hombres, sino obedecerle a Dios, pero en circunstancias que hay que hacerlo a la fuerza, ¿verdad?
Pero nosotros obedecemos eso a Dios, no los hombres. Los hombres sacan cantidad de cosas allí, eso no trae ningún bien para la iglesia. Es Jesucristo que está con nosotros y podemos bendecir a la gente con lo que nosotros hacemos, alabado sea Cristo. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por su presencia. Ahí donde está usted, cierre sus ojitos. Y no le pida nada a Dios. Dele solamente gracias porque usted no vino al ayuno, hoy lo puede hacer. Padre, gracias por la vida. Damos gracias a Dios por la vida que nos da. Gracias por la solvencia. Gracias por el techo que nos da. Gracias a Dios porque tú nos das, Señor amado, la solvencia y la vida. Damos gracias en el nombre de Jesús por darnos este privilegio de estar vivos, Señor. En medio de todas las circunstancias de la pandemia, de los problemas, Señor, de este mundo, estamos vivos para alabarlo y honrarlo. Damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu presencia poderosa, santa, Señor. Tu Espíritu nos viniste, tu gracia santa en nuestros corazones, Padre. Y Dios, quita todo afán por las cosas de este mundo. Dios, que podamos vivir y depender solamente del Dios omnipotente. Que la gracia de Cristo nos cubra a todos los que están aquí y los que no están, Señor. Provide el viento de valencia sobre todo, Padre. Yo confío en ti y espero en ti, Dios Espíritu. Todo lo hace porque tú eres Dios y nos amas en gran manera, Señor. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias por darnos este privilegio. Gracias por el sol que nos ilumina, gracias por la luna que nos alumbra de noche, gracias por los mares, gracias por los ríos, gracias por las nubes, gracias Dios Espíritu, porque envía los relámpagos para que llueva, para que toque las nubes y las nubes manden agua sobre la tierra. Es tú el que mueves todos los estanques que están en el cielo, Señor, conmueve con tu poder. Señor, te damos gracias en este momento, Dios mío, por todo lo que está haciendo. Mueve, Señor, al cielo, tenga misericordia de los que están enfermos, sánalos, sálvalos, Jesucristo, sálvalas. Señor, los que están codidos de espíritu, libértalos en el nombre de Jesús. Eres poderoso, Señor. Y la iglesia está puesta para clamar por las ciudades, por los que están enfermos, por los que están cautivos, para que sean libertados. A veces nos has colocado, Jesucristo. Esa autoridad que tú nos das para delegarla para toda la humanidad, que pueda estar en la esperanza suya en el nombre de Cristo. Te pido la bendición del Padre, la comunión del Hijo y del Santo Espíritu ahora con nosotros, ahora y para siempre, Señor. Muchas gracias por tu presencia poderosa. Amén y amén. Un aplauso, Señor. Contacto con el Señor para que todo salga bien. Dios le bendiga y Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Hermanos, recordemos el próximo sábado tenemos culto de jóvenes. Amén. Todos los jóvenes están cordialmente invitados. Gloria al Señor. Thank you.